Buenos días a todos nuestros amados hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Y ahora vamos a comenzar el estudio del libro de los Hechos, mejor dicho, el capítulo 7. Y los invito a abrir sus Biblias en este hermoso capítulo. Y dice así: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, es decir, Esteban: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Miramos que él comienza su discurso diciéndole, hermanos y padres, oíd, y que el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso está en Génesis capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Miramos entonces que salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Estaban habitando en ese momento en la tierra en que Dios trasladó a Abraham, ¿verdad? Después que salió y habitó en Harán. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Miramos pues que no le dio herencia en ella, ni para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Dios le anuncia a Abraham que su descendencia iba a ser extranjera en tierra ajena, esto es, en la tierra de Egipto, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Verso 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Pero Dios iba a hacer juicio con esa nación, en la cual ellos serían siervos, y después saldrían y le servirían en este lugar. Versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y los circuncidó el 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Miramos pues que le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y los circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Miramos pues que le está recordando, ¿verdad?, que los patriarcas, movidos por envidia con José, lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Miramos que Dios libró a José de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto,
el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Miramos pues que hubo una gran hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Miramos pues que Jacob oyó que había trigo en Egipto, y dice que envió a los patriarcas a Egipto por primera vez. Versículo 13. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y en la segunda ocasión, José se dio a conocer a sus hermanos y se manifestó a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Miramos pues que José envió, ¿verdad?, por su padre y su parentela y los hizo venir, ¿verdad? Hizo venir a Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Miramos que descendió Jacob a Egipto, después él murió y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que por precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquén. Miramos pues que fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Miramos entonces que cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios le había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto un rey que no conocía a José. Miramos que se levantó en Egipto un rey, un faraón, que no conocía la historia de José. Entonces el versículo 19 nos dice que este rey, usando con astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen la muerte a sus niños para que no se propagasen. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 1, versículo 10 al 11, donde el rey Faraón dio la orden que cuando naciesen los niños que se fijasen si era varón, que lo ahogasen en el río, y si era hembrita, que la dejaran. Entonces, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Miramos que en ese tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Miramos pues que lo pusieron en el río en un cestito, y la hija de Faraón se estaba bañando con sus doncellas, y oyó el llanto del niño y se acercó, y se lo llevaron a la hija de Faraón, el cual lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado, versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Miramos pues que se crió en el palacio de Faraón, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Cuando hubo cumplido, versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Miramos pues que cuando él cumplió 40 años, le vino a su corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Verso 24.
y al ver uno que maltrataba, y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Miramos que se encontró con que uno maltrataba, un egipcio maltrataba a un israelita, entonces lo defendió Moisés, e hiriéndolo al egipcio vengó al oprimido. Versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. Moisés pensaba, ¿verdad?, que ellos sí comprendían de que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían, se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces miramos que estaban riñendo, ¿verdad? Entonces él vino, ¿verdad? Y los trató de ponerlos en paz, diciéndole, ¿verdad?, que eran hermanos y por qué reñían. Verso 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Miramos pues de que el que maltrataba a su prójimo, ¿verdad?, lo rechazó, diciéndole que quién lo había puesto por gobernante y juez sobre ellos. Versículo 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Miramos pues que el hombre le dijo, ¿verdad?, que si quería matarlo como había matado ayer al egipcio. Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Miramos pues que Moisés, al oír esas palabras, él huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, a donde engendró 2 hijos. Versículo 30. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto en el monte Sinaí, en llama de fuego en una zarza. Miramos que pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces, versículo 31, entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Miramos que él se maravilló, ¿verdad?, de la visión, y se acercó para observar, y vino a él la voz del Señor. Y le dijo, versículo 32, y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Miramos pues que vino la voz del Señor y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Miramos pues que el Señor, ¿verdad?, le dijo a Moisés que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar que estaba era tierra santa. Versículo 34. Ciertamente le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Miramos pues que el Señor había visto la aflicción de su pueblo que estaba en Egipto, y había oído su gemido, y dice: he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Miramos pues que a este Moisés, que lo habían rechazado,
fue el que Dios lo envió, ¿verdad? Y puesto como gobernante y juez, y Dios lo envió como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Versículo 36. A este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Miramos pues que Dios sacó por medio de Moisés, y hizo Dios por medio de él señales y prodigios en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Verso 37. Dice el verso 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Miremos pues que este Moisés fue el que dijo a los hijos de Israel, ¿verdad?, que profeta iba a levantar el Señor Dios. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ese profeta que está hablando que iba a levantar, iba a ser el Señor Jesucristo, que iba a venir y que todos debían de oírle a él. Versículo 38. Y este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con vuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Miramos pues que Dios levantó a Moisés en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Miramos pues que recibió palabra de vida para darle al pueblo. Pero miremos, ¿verdad?, el versículo 39 del capítulo 7 del libro de los Hechos. Y con vuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Verso 39. El cual dice: nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en su corazón se volvieron a Egipto. Miramos pues que los padres, ¿verdad?, no quisieron obedecer, fueron rebeldes y desecharon la voz y la enseñanza de Dios a través de Moisés, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Versículo 40. Y cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Miramos pues que se rebelaron, ¿verdad?, contra Dios, y le dijeron a Aarón que le hicieran dioses que fueran delante de ellos, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Miramos que hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de las manos de sus manos se regocijaron. Verso 42. Y Dios se apartó y los entregó que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Miramos pues que Dios los desechó y se apartó de ellos y los dejó que rindiesen culto al ejército del cielo, es decir, a las estrellas, como está escrito en el libro de los profetas.
¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Miramos pues que ellos no ofrecieron sacrificios a Dios, ¿verdad? En el desierto por 40 años, toda la casa de Israel que había salido de Egipto. Dice el versículo 43, antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas, os transportaré más allá de Babilonia. Miramos pues que ellos llevaron el tabernáculo de Moloc y también de la estrella del dios Renfán. Ellos hicieron esas figuras para adorarlo, por lo cual Dios les dio una profecía en ese tiempo diciéndole que los iba a transportar más allá de Babilonia. Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que la hiciese conforme al modelo que había visto. Miramos pues que ellos tuvieron el tabernáculo del testimonio, ¿verdad?, en el desierto, así como lo había ordenado Dios cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto en el monte. Versículo 45. El cual recibió a su vez por nuestros padres, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Miramos pues que a la vez ellos lo recibieron y lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a la cual Dios arrojó de la presencia, dice, de nuestros padres hasta el día de David. Este halló gracia delante de Dios, es decir, David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Esa historia la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 6 y Primera de Crónicas 17, 1 al 14. Es cuando David, ¿verdad?, le pidió a Dios edificar el templo, pero Dios le dijo que no lo iba a hacer él porque él había sido un guerrero y había derramado mucha sangre, pero sí que lo iba a levantar el templo su hijo Salomón. Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, miramos pues que el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Miramos pues que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Y luego hace una pregunta, ¿verdad? ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Miramos entonces, ¿verdad?, que le está presentando de que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, porque Él hizo todas las cosas, ¿verdad? Y el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Luego el versículo 51 les da una reprensión dura a Esteban, ¿verdad?, a los israelitas que lo estaban escuchando, y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Miramos pues que los está reprendiendo, ¿verdad? Y les dice que son duros de cerviz y que son incircuncisos de corazón y de oído, y que ellos siempre resisten al Espíritu Santo como sus padres, y también, así también vosotros. Y luego les hace una pregunta y les dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo,
de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Entonces él les recuerda la historia, ¿verdad?, de Israel y les dice que ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Miramos pues que ellos habían pedido a Pilato que crucificara a Jesús, ¿verdad?, que lo crucificara, y lo entregaron a muerte. Pilato lo entregó a muerte y ellos consintieron, ¿verdad? Y fue crucificado por medio de manos inicuas. Versículo 53. Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Miramos pues que ellos habían recibido la ley por disposición de ángeles, pero no la habían guardado. Por eso les acusa a Esteban y ellos se enfurecen. Por eso dice el versículo 54, dice el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Miramos pues que oyendo, ¿verdad?, lo que Esteban los acusaba y les decía, se enfurecían, ¿verdad?, contra Esteban y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Miramos pues que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y él, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, versículo 56, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Miramos pues que cuando Esteban dijo lo que estaban mirando, ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Miramos pues que lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y allí estaba un joven que se llamaba Saulo y los testigos pusieron sus ropas, ¿verdad? Pusieron sus ropas a los pies de este joven. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Miramos pues que lo estaban apedreando, pero él estaba invocando al Señor y decía, ¿verdad? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miramos pues, ¿verdad?, que él está orando por sus enemigos que lo están apedreando, así como el Señor estaba orando en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces él, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Miramos pues, ¿verdad?, cómo esa multitud enfurecida apedreó a Esteban, ¿verdad?, que fue el primer mártir del cristianismo. Pero miramos que él eleva una oración diciendo, ¿verdad?, que el Señor no les tomara en cuenta ese pecado. Muy bien, hemos terminado el capítulo 7 del libro de los Hechos y entonces si hay alguna pregunta o comentario la pueden hacer. Entonces vamos a pedirle a nuestro hermano Luis Roberto que venga, que pase aquí con nosotros. Amén.